Y yo estoy como ustedes, loco, ¿eh? Yo estoy como ustedes. La verdad que la llevé bien. Hasta que te das cuenta de lo que lo extrañas a este chabón, boludo, cómo se lo extraña. Qué cosa. Y bueno, y uno siente que lo más cercano a poder decirle a él cuánto uno lo ama es decírselo a Dalma, que fue una de las personas que más cerca estuvo en toda su vida. Qué fuerte, loco. La verdad que no sé cómo seguir. Y aparte estoy leyendo el chat y veo que están todos un poco en la misma. Cómo lo extrañamos a Diego, boludo. Qué barbaridad, pero qué alegría saber que pronto vamos a tener un lugar para ir a llevarle una flor. Cada 30 de octubre, cada 22 de junio, cada día que se nos cante el orto también, porque la verdad que uno no tiene efemérides para recordar a Diego. O sí, pero además puede ser cualquier otro día. Ojalá sea un punto de encuentro. Nos encontramos ahí, donde sea que se construya ese lugar. La verdad que nos lo merecemos, lo necesitamos y creo que obviamente, por supuesto, se lo merece Diego, que igual no necesita algo así como un lugar puntual porque está en cualquier esquina. Realmente les pido ahora que presten atención a cada graffiti, a cada camiseta, a cada remera, a cada tatuaje, cada gorra, cada cartel, cada pintada, lo que sea. Qué fuerte, la verdad que va a ser muy difícil seguir con este día, realmente. Pasemos goles del Diego. Pasemos goles del Diego, Julita Rosenberg. Este aplauso es para vos, primero que nada. Yo estoy, para grandes frases de Maradona. Sí. Por favor. Voy a preparar. Claro. Porque yo en esta hora que había pensado para hacer de 3 a 4, había pensado en armar como algunas columnas mías. Claro. Armar una columna. Hace mucho que no armo una columna. Y me voy a armar una columna. Ahí está. Y la primera va a ser Diego. Sí, hermoso. Goles de Diego, frases de Diego, fotos de Diego, bailes. Cosas inéditas de Diego. Tiene grandes bailes. Grandes bailes, bailes de Diego, cantos de Diego. Hermoso. Bueno, se lo anticipé a la comunidad de Gelatina, que el domingo es 24 de marzo. Eso no es ninguna novedad, ninguna primicia. Eso no es lo que les anticipé. Lo que les anticipé es que íbamos a dedicar esta semana a recibir a algunos compañeros y compañeras para poder profundizar en la importancia de esta fecha, sobre todo, y con Julita siempre hablamos de esto, pensarla desde el presente, no solamente desde el 24 de marzo de 1976, sino también pensar de qué manera se resignifica esta fecha hoy o por qué es importante pensar, hablar y tener presente, valga la redundancia, el 24 de marzo hoy en el 2024. Julia Rosenberg es historiadora, es una amiga de la casa, además de una compañera, y es la primera de las invitadas que vamos a tener esta semana para conversar del tema. Julita, ¿qué estuviste pensando en estos días con esta fecha? Sí, a ver, es el 24 del 24, ¿no? El primer 24 de marzo, bajo un gobierno anarcocapitalista, libertario liberal, le llaman ellos. Así que la idea es pensar un poco esto que estabas diciendo vos, Pepi, qué sentidos se abren, ¿no? Todo símbolo de la patria, toda efeméride de la patria siempre tiene connotaciones nuevas en diferentes presentes. Bueno, ¿qué connotaciones tiene este 24 de marzo tan particular, ¿no? Y traje algunos archivitos para que veamos. Me encanta, Julita. Porque claro, el 24 de marzo siempre tuvo una disputa y quienes primero plantaron bandera el 24 de marzo fueron los propios perpetradores, dictadores. Jorge Rafael Videla, sin ir más lejos, el 24 de mayo de 1976, hace una cadena nacional y traje un minutito para que la veamos y conversemos algo de eso. Dale, perfecto. Cadena nacional del genocida Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976. A 166 años de nuestra gesta emancipadora, con el vivo y ejemplar recuerdo de los fundadores de la nacionalidad, resulta conveniente reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la patria. Hace exactamente 2 meses, las Fuerzas Armadas debieron asumir el poder. Una gravísima crisis política, moral y económica amenazaba la integridad nacional. El desorden, la corrupción y la ineptitud dominaban todos los ámbitos y nos llevaban a la disgregación de la República. Frente a la falta de soluciones en el plano institucional y ante los riesgos de un mayor agravamiento de la situación, los hombres de armas dimos el paso inevitable y decisivo que las circunstancias y nuestra responsabilidad nos imponían.
Bueno, ahí está. No lo había visto nunca esto, ¿Viste? Julita. Está entera en YouTube, se puede ver, que es interesante porque es el gesto este de Videla, ¿no? 24 de mayo está celebrando 2 fechas. Una se anticipa al 25 de mayo de 1810 para unirla con los 2 meses del golpe. Bien, perfecto. Pone en línea 25 de mayo de 1810 con 24 de marzo de 1970. Lo vuelve una fecha patria. Lo vuelve una fecha patria y refundacional. Claro. ¿No? Esta voluntad de se fundó la patria, nosotros la vamos a refundar. Que es interesante esta idea, ¿no? Las clases dominantes de nuestro país han tenido muchos intentos refundacionales a lo largo de la historia, ¿no? Estamos en uno. Estamos en uno. El 55 fue otro, Claro. por ejemplo. De tan repetido que es este gesto de nuestras clases dominantes de querer refundar la patria, si me tirás de la lengua, Pepi, te diría que habla un poco de cierto desprecio por la historia de nuestro país por parte de la clase dominante nacionales. Como que ¿no? todo el tiempo necesitamos reescribir una historia porque la que tenemos no gusta. No sirve, Claro. no gusta. Esta sociedad y esta tradición histórica no nos gusta, entonces hay que terminar con esto para fundar algo nuevo. Milei lo dice abiertamente. Supongo que alguien que proviene del ejército debe tener algún contacto un poco más cercano con las fechas patrias, llamémosle. Milei lo dice abiertamente. ¿no? Abiertamente. Ahora vamos a ir a eso, dale. pero antes un archivo más porque Dale. quería marcar esto. Alfonsín, ¿no? Decíamos, la propia dictadura hace el 24 de marzo una institución. Alfonsín no, Alfonsín va el 10 de diciembre, deja el 24 de marzo. Sin embargo, traje un archivo conocido ya para la audiencia de Gelatina, pero que lo vamos a volver a poner. Dale. Porque me parece que a Saúl Ubaldini hay que traerlo siempre. De una movilización del 25 de marzo de 1986, es decir, cuando se cumplían un día y 10 años del comienzo de la dictadura. A ver. Compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, respetuosamente ahora haremos un minuto de silencio André de Boca. Compañeras y compañeros, como en todos los actos de la Confederación General del Trabajo, haremos un minuto de silencio en memoria de quienes han dado su vida por la justicia social y la liberación nacional. ¡Viva la patria! Viva la patria. Viva. ¿Qué es la 9 de julio, Julita? Eso sí, claro. Ah, ok. Me interesaba de este archivo, estamos en marzo del 86, ¿no? Marzo del 86 ya fue el juicio a las juntas, ya se entregó Sí. el informe nunca más. Sí. El día anterior, 24 de marzo del 86, se le da el Oscar a la película La Historia Oficial. Ah, mirá. Claro. Quiero decir, es un momento en donde la hegemonía de nombrar a los desaparecidos, no se dice la palabra desaparecidos acá, es la de víctimas inocentes. Pero no se hablaba de desaparecidos. Se hablaba de Ah, desaparecidos, pero tanto en el Nunca Más como en la película La Historia Oficial se habla de víctimas inocentes para referirse a quienes cayeron durante esos años. ¿Qué es una manera de decir que hay víctimas no inocentes? Es una manera de decir que hay víctimas inocentes y es una manera de despolitizar a quienes han sido desaparecidos por su militancia política. Claro. ¿No? Lo que me interesa acá del movimiento obrero organizado de este año, de este acto de la CGT y de Ubaldini, es que les devuelve muy fuertemente esa politicidad en esa forma de nombrarlo. ¿No? Porque no, Dieron la vida, solamente, claro. no es solamente las banderas por las que peleaban, justicia social y liberación nacional, sino que además es que dieron la vida por esa causa.
¿no? Les devuelve una politicidad enorme en un momento en donde se iba a contramano de eso, y eso me parece que hoy nos interpela muchísimo. La línea EVE, ¿no? La línea EVE y la línea que nos dice que el 24 de marzo tiene también una modulación de clase. ¿No? Hay que leer el 24 de marzo también, no solamente desde el terror, ¿no? Desde el horror de los derechos humanos, sino también desde la clase social, la clase trabajadora. Eso nos interpela mucho. Esto por un lado. Por otro lado, otra entrada que quería hacer era esto que decías vos, Pedro. Este gobierno y este presidente en particular tienen una fenomenal intervención sobre el pasado argentino. A diferencia del macrismo que decía lo de los billetes, no queremos seres vivos, no muertos, este gobierno se postula como refundacional y por ende alguien que refunda tiene que tener una intervención sobre ese pasado. Lo dice el presidente cada vez que habla, pero además ahora inauguraron este Salón de los Próceres, sí. El 8 de marzo, que también tiene una lectura histórica muy interesante. Otro día vamos a venir a hablar del siglo XIX y los libertarios. Me encanta, Julita. Me encanta. ¿De verdad? Sí, porque si no se nos va a ir la columna del Perfecto, demonio. bárbaro. Pero me gustaría Está el profe Barrios también presente en el Bien, estudio, vamos a bien. hablar de economía en un rato. Claro, ¿cuál es la mirada del gobierno respecto a esto? Nosotros le decimos que es una mirada decadentista de la historia. ¿Qué quiere decir decadentista de la historia? Macri también la tenía, solo que Macri hablaba de 70 años, ¿no? De decadencia, Total. para ubicarlo quirúrgicamente en la llegada al peronismo. Mirada decadentista quiere decir que hay un paraíso en el pasado, en algún momento del pasado donde estaba todo bien, y en algún momento cuando eso se quiebra empieza La decadencia. una secuencia Los de 100 crisis. años de decadencia. Bueno, claro, Milei habla de 100. Sí, le agrega un IVA. Le agrega un IVA y no quiere quedar como antiperonista. O por lo menos no como el antiperonismo clásico, ¿no? Y es una modulación interesante la de Milei. Es una modulación interesante. No quiere quedar como antiperonista puro y a la vez hace sistema con un gran mito de la historia argentina, de nuestras clases dominantes, que es el mito de la Argentina del centenario, Claro. que es el mito de la Argentina granera del mundo. Sí. Eso lo alimenta permanentemente 1910. a decir los 100 años, ¿no? Los 100 años, claro, ¿y cuál es el problema de esos 100 años, no? En la muestra esta, el Salón de los Próceres, se pasa de comienzo del siglo XX a Menem. ¿En el medio no hay nada? En el medio no hay nada. Wow, amigos. Qué vago que estuvo No hay ese nada. historiador. Julita, perdón, con respeto a tu colega. Es que es una lectura histórica también la que proponen, ¿no? La de borrar el siglo XX, ¿no? Primero, no hay nada parecido sobre el 24 de marzo. ¿No? El 24 de marzo no significa nada en la narración histórica de la Casa Rosada hoy. Y lo que se está queriendo borrar, claro, es el siglo XX. ¿Y qué se quiere borrar cuando se borra el siglo XX? Bueno, obviamente el voto popular, las masas en la política, pero me parece sobre todo lo que se quiere borrar cuando se borra el siglo XX es un siglo en donde el proyecto económico social de nuestras clases dominantes ha sido hackeado una y otra vez, ha sido impugnado. No solamente bajo la idea de nos los dejaron gobernar, sino porque durante el siglo XX tuvo lugar efectivamente un proyecto económico, social y político de las clases populares que fue exitoso. Claro. Entonces lo que se quiere, justamente cuando se borra el siglo XX, es de alguna manera Borrar eso. Y lo que pasó a partir de 1955, más puntualmente, fueron intentos políticos por desestructurar esa sociedad que había dado lugar a ese proyecto político alternativo, ¿no? 1955 es eso, 1976 va a ser el más contundente Claro. de esos intentos por desestructurar esa sociedad y que de alguna manera fue exitoso, ¿no? No solamente desestructuró a la sociedad del siglo XX por la generación diezmada y el vacío generacional que dejaron los desaparecidos, sino por el cambio profundo productivo. ¿La matriz productiva? La matriz productiva. Presente hasta el día de hoy, ¿no? Presente hasta el día de hoy y fundamentalmente lo que ha hecho ese Estado, el Estado terrorista, es hackear el poder que tenía la clase trabajadora de imponer modelos políticos Claro. o impugnar otros. Claro. ¿no? Ese terror es un terror disciplinador, lo sabemos que creó una sociedad nueva. Diríamos, ¿y hoy qué pasa con eso? ¿No? ¿Hoy qué pasa? O sea que efectivamente fue un proceso refundacional. Efectivamente. fue. Se alcanzaron su propósito. Sí, diríamos no de manera completa, al punto tal que hoy este gobierno se propone como aquel que quiere completar de alguna manera ese ciclo. Prolongar iniciado. esa refundación. Aunque no pongan la foto en el Salón de los Próceres y quieran un poco ocultar eso, lo cierto es que el DNU y la ley Ómnibus son intentos por meter en el orden institucional, en el orden jurídico de la Argentina, esas transformaciones que comenzaron el 24 de marzo de 1976. No lo voy a explicar yo, lo va a explicar mejor José Luis Espert. A ver. El modelo populista de los últimos 100 años, ¿qué hizo? Con ese eslogan maldito, primero la patria, después el movimiento, después el partido, después los hombres, acabamos terminando generando un país de esclavos directamente, o de ovejas, donde todo queda sometido y triturado por una maquinaria llamada corporaciones, a veces la corporación sindical, a veces es una corporación empresaria y prebendaria,
a veces una corporación política. Pero acá, esa máquina de impedir que uno siente que es el sistema, ¿no? A veces hasta el mismo sector privado, es como consecuencia que no hemos puesto en el trono al individuo, sino a corporaciones. Y esta ley lo que pone es al individuo en el trono, que es como tiene que ser para que el individuo se realice y termine amando a su país. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Quieren terminar con ellos le llaman corporaciones, nosotros le llamamos comunidad, ¿no? Pero quieren terminar con esa sociedad del siglo XX que efectivamente el individuo quedaba subsumido. Claro, ¿no? como decía Margaret Thatcher. Que además no es solamente un objetivo económico, sino fundamentalmente, cultural. Decía Margaret Thatcher, por tu alma y tu corazón. Tu alma y tu corazón. Ellos querían venir a seducir eso y efectivamente es algo que se ha logrado. Y el ¿no? alma de Milei lo sedujeron. La verdad y de tantos otros compatriotas. Sí, de ¿no? tantos otros compatriotas. Casi sí. como 56%. Pero me parece interesante que, claro, de alguna manera, insisto, ¿no? Aunque por lo menos es interesante de Milei, ¿no? Que en este salón de los próceres ponen a Menem, que efectivamente intentó seguir en esta saga de refundar la Argentina para terminar con esa sociedad del siglo XX, pero no se anima a poner a Videla. No sabemos qué haría Villarruel. Milei no se anima. Yo creo que alguna provocación de acá al domingo van a ver. Sin no sabemos duda, exactamente sin duda, cuál, pero no sin sé si duda. se van a animar a reponer el cuadro. Me parece demasiado. Pero alguna van a hacer. Y además creo que no hay un buen recuerdo económico de la dictadura. A diferencia de Menem, donde los años de la convertibilidad todavía resuenan a algo, ¿no? De una plata que estuvo dando vueltas en la dictadura, no quedó eso. Y me parece que tiene más que ver con eso que con algún prurito sobre el terror que han implantado, ¿no? Bueno, perdón, no sé si se puede contar exactamente como una provocación, pero hoy me contaban que hubo 26 despidos. En el caso particular de la Dirección Nacional de Sitios y Espacio de Memoria, echaron a los 3 trabajadores del espacio de memoria del Regimiento de Infantería del ex Regimiento de Infantería 9, lo que supone la falta de personal para las actividades y su mantenimiento. Así que arrancaron también los despidos en el área de derechos humanos. Entiendo que fue esta misma mañana, veía algunas imágenes ahí de compañeros que estaban intentando detener justamente o impedir estos despidos. Claro, sí, de acá al 24 seguro va a estar lleno de provocaciones. Es un gobierno que se maneja provocando permanentemente, así que no me extrañaría que vuelva a haber un montón de esas cosas, ¿no? Lo que sí me parece interesante es, nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Hasta dónde llegaban los efectos de la dictadura? La postdictadura, ¿cuándo terminaba? ¿No? Me acuerdo durante los años del kirchnerismo decíamos, bueno, el 2001 pudo haber sido un momento donde los efectos de la dictadura estallaron, ¿no? Y bueno, y se pensó la economía de otra manera, y se pensó la política de otra manera. Hoy, a la luz del 2024, renace esa pregunta, ¿no? Renace esa pregunta de si efectivamente no seguimos de alguna manera todavía bajo esa sombra de lo que sucedió el 24 de marzo de 1976. Me parece que la pregunta vuelve a estar de este lado, ¿no? La pregunta vuelve a estar de este lado acerca de cómo se resiste, cómo se vence ese poder disciplinador, ese poder que impuso el terror en nuestro país, ¿no? Quiero decir, me parece que no está tan claro cómo se sale, ¿no? Cómo se le combate a un gobierno de esta naturaleza. El campo nacional y popular parece estar medio en cualquiera. Sí me parece que a veces en política, tu enemigo te da una guía acerca de qué hacer, ¿no? Y esto que estaba diciendo Asperti, que lo dice Milei y que lo dicen muchos de ellos, que el objetivo es la comunidad y terminar con la comunidad para privilegiar al individuo, nos debería dar una orientación de que por ahí hay que reforzar esos vínculos, ¿no? No seremos los individuos los que podamos librar Totalmente. esta batalla. Con el problema que tenemos en este presente, que no tenemos al 90% de los trabajadores sindicalizados, claro, ¿no? Con todo el problema que tiene el trabajo y la posibilidad de organizarse hoy. Pero sí me gustaría decir que el 24 de enero de este año, cuando hubo una enorme movilización del movimiento obrero organizado, quien cerró el acto fue Tati Almeida. Es verdad, y compartían escenario. Escenario con los dirigentes sindicales. Y ayer estuvo Estela en la CGT. Y Tati Almeida cerró ese acto hablando de la identidad trabajadora de sus hijos. Ya no víctimas inocentes, ya no jóvenes idealistas, sino trabajadores militantes. Bien. ¿No? Me parece que en esa posibilidad de entramar memoria con clase trabajadora existe una potencia política capaz de generar una nueva promesa osada. Total, Julita. Porque me parece que en el siglo XX, que se nos quiere borrar, no solamente se quiere borrar formas de trabajo, formas de organización, también se nos quiere borrar esa promesa osada que tuvimos de un país posible por fuera del corset del mercado que nos dejó el 24 de marzo del 76, ¿no? Y me parece que hay que hacerlo no solo por una cuestión de principios y de valores,
citando a una agrupación, sino porque estratégicamente al anarcocapitalismo, que fue capaz de proponer una promesa, que es la dolarización, tan pregnante, tan popular, se lo combate con una promesa osada también. Totalmente. Que no tenemos. Bien. Y con esto digo, para cerrar, no tenemos pero. Ahí va. Pero, si las clases dominantes son las que desprecian nuestra historia, me parece que de este lado lo que queda es este 24 de marzo y cada 24 de marzo traer al presente a quienes dieron su vida por la justicia social y la liberación nacional, no por una cuestión de nostalgia o de reparación histórica, sino porque capaz sigue siendo en esas banderas donde reside un tesoro capaz de convocarnos y de generar esa potencia política. Julita, ¿no? ¿Estuve bien de tiempo? Espectacular, Julita, espectacular. Bueno. Yo te agradezco mucho haber pasado por acá, haber compartido con nosotros esta primera intervención que estamos preparando acá en Gelatina para poder pensar, reflexionar y traer al presente también una fecha tan importante para todos los argentinos. Para aquellos que nos movilizamos el domingo y para aquellos que lo recuerdan con nostalgia, ¿no? Que hoy gobiernan la patria, lamentablemente. Pero bueno, si hemos superado aquella historia trágica, es altamente probable que también superemos esta. Sí, claro. ¿Cómo? En la próxima columna de Julia Rosenberg, acá por Industria Nacional, en las pantallas de Gelatina. Está el profe Barrios, vamos a hablar de economía. Hoy un programa de todo tuvimos, ¿eh? De todo. Todos los climas. Tanto se piden, hoy necesitamos un programa. Acá está el programa. Este es un programa de streaming. Es lo que hacemos nosotros, compañeros. Esa es la pequeña pizca que nosotros aportamos. Hacemos un programa de streaming. No hay que sobredimensionarlo. Ni nosotros, ni ustedes. ¿Con quién me estoy peleando? Solo yo lo sé. Y ustedes también, hijos de puta. Seguimos, dale.